Buenos días, nosotros somos Diego Andrés García y quien les habla es de Mauricio Ortiz Albarracín y estamos a punto de presentar la corrección del parcial 2 de diseño de sistemas electrónicos. Para este primer punto se solicitaba dibujar en pequeñas líneas una forma de realimentar el circuito, tal como se observa aquí abajo, se conectaron dos resistencias entre la salida y la parte donde se rompe el lazo, tal como se bosqueja en esta imagen. Se tiene un A por beta que es Bn menos Bt como dio negativo con el menos de la salida, queda positivo, que es esta expresión que se puede apreciar acá. La ganancia en lazo cerrado es A sobre uno más A por beta, que es la que está señalada aquí en amarillo. Entonces tenemos dos etapas, la etapa 1 y la etapa 2, la etapa 2 siendo de ganancia unitaria. Se fija una de las resistencias, se elige un R2 de 10K y se empiezan a despejar el resto de parámetros para lograr obtener la resistencia R1. Finalmente se obtiene que R2 es de 10K y R1 de 9.37K, muy similares. Aquí se establece el A por beta, que es la ganancia sobre los dos polos que se tienen. Se halla el omega P1, el polo 1, se halla el polo 2 y finalmente queda la expresión que está aquí abajo. Entonces se aplica la condición de magnitud para conocer el omega Gx, que es la posición donde corta. Entonces se aplica la condición de ángulo para conocer el ángulo que tiene con estos parámetros y nos da un margen de fase de 86.82 grados. Entonces se solicita que se debe compensar para tener un margen de fase de 45. Acá se compensó usando el polo dominante. Entonces 180 menos 135 da 45. Se establece primero la condición de polo dominante y me da un omega gx2 de 1.99 gigarradianes sobre segundo. Se evalúa en la condición de magnitud y se tiene que el valor de la capacitancia es de 126 femtofarads. Entonces acá se realizan las simulaciones, tanto en LTSpice como en MATLAB. Se simularon ambos lados debido a que en MATLAB, en LTSpice, perdón, coincide la forma de la onda, pero no coincide en las frecuencias, mientras que en este lado todo está perfectamente bien. Continuando con el punto 2, se debe hallar la ganancia, pues para ganancia de la para que el circuito oscile. Inicialmente se sabe que la resistencia base es de valor dos veces la resistencia 1, nos dan los valores de resistencia 1 y capacitor. Estos valores no serán necesarios para el cálculo de la ganancia, más adelante se mostrará por qué, pero se utilizarán para la simulación. Entonces inicialmente se parte del circuito acá, que es de un punto de alta impedancia, perdón, y pues definimos el Bn y el Bt pues, para hallar el signo del feedback. Pues hallando este nuevo n, por decirlo así, vamos a despejar bx y posteriormente hallar la ecuación del nuevo x para posteriormente hallar la función de transferencia del circuito. Obtenemos que despejando bx tenemos esto, acá realizamos ya simplemente álgebra y también sabemos que la salida de un op-amp ideal va a ser la ganancia multiplicada por la diferencia de las tensiones positiva y negativa del op-amp. En este caso va a ser el va a ser ganancia por bt, ya que pues la parte negativa está conectada pues, a tierra. Acá se continúa con más álgebra y pues se obtiene que el bn sobre bt, que pues va a ser la función de transferencia a usar, pues nos da positivo. Es decir, que el feedback, pues previamente sabíamos que la por beta, si va positivo vamos a tener un feedback negativo, pero si va negativo, el feedback va a ser positivo. Entonces, como acá esto nos dio positivo, acá pues, observamos que va a ser negativo la por beta, es decir, feedback positivo. Por ende, acá la ganancia en lazo cerrado en el denominador se pone un menos y se aproxima o se iguala aproximadamente el denominador a cero para que sea marginalmente estable o críticamente, marginalmente inestable o críticamente estable. Es decir, pues para que oscile. Acá como se puede observar, donde también sus polos deben estar sobre el eje imaginario. Acá se continúa con álgebra y pues con el respectivo despeje de la ganancia, y pues acá efectivamente se puede observar que no es necesario el uso de los valores de resistencia y capacidad pues, para llegar al valor de la ganancia. Esta de valor en decibeles es de aproximadamente 12.04, que es lo que tendremos como referencia pues, para la simulación, donde efectivamente obtenemos una ganancia de 12 decibeles. Acá pues cabe aclarar que R2 es R1 de 1K y pues R1 es R2 de 2K. Finalmente cabe aclarar que pues acá en la simulación si dan los 12 decibelios aproximadamente de magnitud, y pues que ese pico se genera por los polos complejos conjugados. Para ese tercer inciso se pide bosquejar la magnitud en tensión del sistema y determinar el margen de fase. Entonces lo que se hace es romper en un punto de alta impedancia, como se muestra en este esquema. Bueno, se tiene que la relación entre la tensión de salida y la ganancia está dada por esta fórmula, que es ganancia factor común de B más sobre B menos, y se obtiene que B sobre BT es menos A sub 0. Para hallar B sub n se tiene que ser el divisor de tensión generado por R y por C, y queda de esta manera, estableciendo ZC como 1 sobre SC. Entonces Bn sobre T da esta expresión que tenemos acá, pero como la por beta es menos B sub n sobre BT, queda positiva, tal que queda esta expresión que se muestra aquí abajo. Lo que se hace aquí ahora es aplicar propiedad distributiva y queda la ecuación que se muestra acá. Entonces, la ganancia en lazo cerrado se tiene que ir lazo abierto sobre 1 más beta por lazo abierto. Entonces, reemplazamos y nos queda esta expresión. Cuando estamos trabajando con complejos conjugados, se tiene que s cuadrado más 2 omega n por s más omega n cuadrado es que me determina la posición de los polos. Eso se hace debido a que la raíz del omega n cuadrado, o sea, omega n es la posición donde están los polos. Como lo queremos dejar en forma estándar, se multiplica por 2.5 gigas, tanto arriba como abajo, y nota que la posición de los polos es en 2.23 megas. Ahora, se evalúa la ganancia en lazo cerrado en s igual a 0 para obtener la magnitud. Y bueno, tener por los complejos conjugados también es importante aclarar que se genera un pico en la señal. La forma en que se haya dicho pico es evaluando S igual a J omega N, y acá pues se hace directamente con el logaritmo, está en 64.08 dB. Quiere decir que en 2.23 megas hay un sobrepico que llega a 64.08 dB en magnitud.
Se hicieron las respectivas simulaciones. Bueno, antes de ello se tiene que el corte en 0 de vez, aplicando la condición de magnitud, da en 0,2 gigaradianes sobre segundo. Acá se simuló también tanto en MATLAB como en LTSpice, debido a que se están generando pues ciertos errores, pues la que el sobrepico no coincide en la frecuencia, o sea, está dando la forma de onda, pero no coincide la frecuencia en la cual da, cosa que acá no ocurre. Entonces, esto sería todo, las referencias y gracias.